Buen día, es la profesora Marisela Ratti. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir explicándole lo que es la necesidad de eliminación y bueno, explicarle lo que es el formato para control de líquidos ingeridos y eliminados. Bueno, como todos sabrán, este control de líquido ingerido y eliminado es un formato que se encarga de llenar el personal de enfermería. Incluso el personal médico también pues, realiza su balance, su control de líquido. Entonces, en esta hoja, bueno, en este formato nosotros tenemos que identificar, como bien lo ven en la pestaña superior, nombre y apellido del paciente, el servicio, la edad. Recuerden que es un documento médico legal, por lo que tiene que estar identificado con los datos del paciente para saber qué es de ese paciente. Esta hoja de control de líquido, bueno, tiene 3 columnas. En la primera columna, bueno, tenemos el turno, la fecha que se va a iniciar el control, la hora, la hora vamos a anotar, la hora en que es la recolección o que ocurre el hallazgo de la recolección del líquido. La siguiente es los líquidos ingeridos. Estos líquidos ingeridos son los líquidos que el paciente ingiere por boca, por sonda nasogástrica o por gastrostomía, etcétera. ¿Ok? Son los líquidos que van por vía digestiva. Los líquidos administrados son los líquidos que van por vía parenteral. Aquí vean que colocamos en cuánto va diluido, en este caso la cefotaxima, en 100 ml, una ampolla, luego que recibe la hidratación. Entonces vamos colocando la cantidad de líquido y qué líquido se está administrando dependiendo de la hora en que se hace la recolecta o se administra, perdón. Y los líquidos eliminados son los líquidos que el paciente va a excretar, como su nombre lo dice, va a eliminar. En este caso, bueno, es una sola columna. Aquí tenemos que detallar si es orina, si es heces, si es vómito, si es hemorragia. Bueno, ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo haremos en el caso del vómito o las heces? En el caso de las heces, cuando el paciente tiene diarrea, nosotros evaluamos, hacemos una evaluación eh, más o menos cualitativa de cuánto es lo que el paciente pudo haber eliminado en esa evacuación o en el vómito. Ok, 200, 300 cc o 50 ml. Una vez que nosotros hemos recolectado, hemos culminado nuestro turno, totalizamos cuánto fue el total de líquido ingerido en nuestro turno, cuánto fue el total de líquido administrado bien parenteral y el total de líquido excretado. Aquí tenemos nuestra totalización, que es la última eslabón. Eso correspondería a la hoja de balance. Y esta hoja de balance, bueno, nuestro control lo podemos llevar por turno. Anotamos en el turno de nosotros 6 horas, 12 horas, 24 horas, el que tengamos. Bien, una vez que nosotros tengamos ese control de balance, o el control de líquido, vamos a lo que es el balance hídrico, que no es más que la diferencia que hay entre las entradas de líquido y la salida de los líquidos. ¿Ok? Es un cálculo comparativo entre el total de volumen aportado, o sea, el volumen ingresado a un paciente y el total eliminado. Aunque generalmente se realiza en periodos de 24 horas, puede fraccionarse de forma de horario, como les dije anteriormente, que lo pueden hacer por turno. El cálculo de balance hídrico de los pacientes hospitalizados es una práctica habitual en las diferentes unidades críticas, donde los pacientes están sometidos a un control estricto de líquidos aportados y eliminados para conseguir un objetivo terapéutico y es evitar las complicaciones derivadas de un exceso o déficit de aporte de líquido. En este caso, vean que llevamos este control para verificar qué tanto de líquido el paciente ingiere o se administra y qué tanto está eliminando, porque estos resultados deberían ser neutros, en ejemplo, que deberían ser iguales. Ejemplo, si yo ingiero 1500 ml de líquido al día, yo debería eliminar el aproximado 1400, 1500, ¿qué? Que sería lo que entra es lo mismo que sale. ¿Ok? Para que haya un balance aquí. Por eso es que se le dice balance, porque tiene que ser equitativo. Tanto entra, tanto debería ser la misma cantidad que sale. Entonces la fórmula para calcular este balance hídrico es las entradas, o sea, los líquidos que ingresan, en este caso los líquidos ingeridos, los líquidos administrados, menos la salida, que serían los líquidos eliminados. Bueno, aquí nuevamente les coloqué la fórmula del balance.
Ok, bueno, en este caso, cuando vamos a calcular el balance, tenemos que tener el total de los líquidos ingeridos y los líquidos administrados, que son las entradas. Entonces vamos a sumar estos dos valores, 360 más 1200. ¿Por qué? Porque son los líquidos ingresados, las entradas. Entonces, para calcular nuestro balance, una vez que tenemos cuáles son los líquidos que están ingresando, serán 1560 menos los 350, que es los líquidos en este caso, que es pura orina, que es lo que estamos excretando. Entonces tenemos un balance de 1210 cc de, de balance de líquido. ¿Qué quiere decir esto? Vean que los líquidos excretados, los eliminados, son menor que los líquidos ingresados. O sea, los ingresados son mayor que los egresados. En este caso decimos que es positiva porque los líquidos ingresados, ¿okay? Los administrados, los ingresados son mayor que los egresados. Tenemos 1560 cc de líquidos ingresados con una diferencia o con una variante de 350 cc de líquido egresado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de 1560 el paciente solamente eliminó 350. ¿Qué quiere decir? Que está quedando dentro del paciente 1210 cc. O sea, es una suma demasiado importante. Son 1200 cc que el paciente está quedando dentro, ¿ok? Y que esto puede expresarse, que el paciente puede empezar a sufrir edema, etcétera. Por esto que debemos estar pendientes de cuánto es lo que el paciente se administra y cuánto es lo que él está eliminando. Bueno, aquí le tengo los resultados del balance, ¿ok? Que es la cantidad o proporción de líquidos que debe mantener ingresados en el cuerpo. Por lo tanto, se tiene un balance hídrico cuando la misma cantidad de agua que se pierde se ingresa al cuerpo, en el cuerpo. Es positivo si los ingresos son mayores que los egresos, como en este caso, los ingresos son mayores que los egresos. Y es negativo si los ingresos son menores que los egresos. En este caso sería negativo. Vean que nosotros siempre tenemos que ponerle el signo, si es más o es menos. En este caso se coloca el signo de más si los ingresos son mayor que los egresos y signo menos si los egresos son mayor que los ingresos. Y es neutro si los ingresos son iguales a los egresos, que eso es el valor normal de un balance. Que si el paciente se le ingresó 1500 ml de líquido, el paciente tiene que eliminar aproximadamente lo mismo. ¿Ok? Se considera hasta 100 ml positivo un balance hídrico. Entonces, en este caso, bueno, vamos a realizar una valoración, aplicar lo que es el proceso de enfermería. Para valorar el estado de líquido y electrolito de un paciente se debe conocer los antecedentes y factores causantes del desequilibrio, así como los signos y síntomas que indiquen la magnitud del problema. Ok, la historia de la enfermería incluirá la edad, la gestación de la ingestión de alimentos y líquidos, patrones de eliminación, presencia de signos y síntomas que sugieren una alteración del equilibrio hidroelectrolítico, cirugía, quemaduras, trastornos respiratorios, lesión cefálica, enfermedades crónicas, enfermedad cardiovascular, trastornos renales, alteración gastrointestinal, factores ambientales, tipo de dieta, estilo de vida, ingesta de medicamentos, diabetes mellitus, cáncer y otros factores. Debemos tener en cuenta esto para valorar a nuestro paciente. Dentro de los problemas de alteraciones electrolíticas se encuentran hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hiperpotasemia, hipocalemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipermagnesemia. Entonces, bueno, tenemos que tener claro cuando hacemos la exploración física, en el caso de los pacientes, el peso, ¿ok? Generalmente los pacientes cuando están perdiendo líquido, hay una pérdida del 2% hasta un 20%, o pueden haber un aumento del 2 hasta el 8% de su peso. En cuanto a la cabeza, presentan cefalea, mareo, irritabilidad, letargo, confusión, desorientación. La piel, en la temperatura corporal, se encuentra aumentada o disminuida dependiendo de si el paciente tiene fallas o no desde el punto de vista electrolítico. Seca, enrojecido, pálida, no hay turgencia, fría, pegajosa. En el caso de los ojos hundidos, se queda conjuntival, lagrimeo,
lagrimeo disminuido, ausencia, en esto se ve mucho en los pacientes deshidratados. Edema periorbitario en el caso de los pacientes que están sobrehidratados, edema de papila, visión borrosa. En cuanto a la garganta y boca, bueno, mucosas pegajosas y secas, labios secos y agrietados, disminución de la salivación en el caso de los pacientes deshidratados. Sistema cardiovascular, bueno, venas del cuello aplanadas, extendidas, llenado venoso lento, hay edema, arritmias, taquicardia, disminución de llenado capilar. Todos estos factores nos deben llamar la atención si tenemos un episodio. Sistema respiratorio, bueno, hay polipnea, disnea, estertores crepitantes. En el sistema gastrointestinal, bueno, el paciente puede presentar anorexia, espasmos intestinales, abdomen hundido o distendido, vómitos, diarrea, hiperaltismo o hipoperistaltismo. En el sistema renal, bueno, el paciente puede presentar oliguria que está pendiente o anuria, aumento del peso, en cuanto a la densidad. Sistema neuromuscular, pérdida de la sensibilidad, hormigueo, calambres musculares, coma, temblores, hipertonicidad, reflejos tendinosos disminuidos o aumentados. Bueno, aquí les coloqué lo que es la valoración de NANDA, qué es lo que podemos hacer. En cuanto a la valoración, los estudios laboratorios que se debe considerar para obtener más datos objetivos e integrar el diagnóstico de enfermería son saber lo que son las concentraciones de electrolitos, si el paciente, cómo está la orina, cómo están los hematocritos, si es posible hacer una gasometría. Esto es en el caso de que seguimos valorando al paciente, ¿okay? Que vamos a tomar esos datos. Bueno, en cuanto a los diagnósticos de NANDA, aquí tenemos algunos. Ustedes ven cuál es la situación de su paciente, si se acopla a lo que ustedes están observando, si el paciente tiene un déficit o un aumento de líquido, ¿okay? Si el paciente está totalmente deshidratado o si el paciente está sufriendo edema, hay una hipervolemia. Bueno, entonces en cuanto a los diferentes resultados que podemos nosotros esperar o los objetivos esperados, tenemos que haya un equilibrio hídrico, ¿ok? El paciente mejore su estado de hidratación o mejore su estado circulatorio, el estado nutricional, mejore la ingesta alimentaria y de líquido, mejore la perfusión tisular o la eliminación urinaria se conserve. En cuanto a las intervenciones de enfermería que podemos plantear sería una terapia intravenosa, manejo de líquido, con lo que es realizar el control de líquido, monitorización de líquido, reposición de líquido si lo amerita, a manejar la hipervolemia en el caso de que los pacientes estén sobrehidratados, manejo de hipervolemia en caso de que el paciente esté deshidratado y debemos regular la parte hemodinámica, ¿ok? Debemos estar pendientes de controlar al paciente hemodinámicamente. Entonces, para evaluar los cuidados de enfermería, han tenido resultados con base a los diagnósticos. Estos son los diferentes hallazgos que podemos tener. Continuar con el control de líquidos y electrolitos involucrando al paciente y a la familia. Recuerden que hay que tomar los signos vitales. Pesar al paciente diariamente, si se puede, si el paciente puede deambular, si no, hay algunas camas, bueno, que están hechas para monitorizar el peso del paciente, valorar las características de la piel con relación a la turgencia, coloración, integridad, aspecto. Recuerden que si el paciente mantiene la turgencia conservada, o sea, si la piel vuelve a su estado original, que no haya edema, obtener valores frecuentes de los exámenes, revalorar al paciente en busca de aparición de signos y síntomas como mucosa oral seca, orina concentrada, esto en el caso de los pacientes que están deshidratados, edema, disnea, nasarca en el caso de los pacientes sobrehidratados, y coordinar con el departamento de nutrición para que la dieta sea la prescrita.